esta nueva realidad, digamos, que están teniendo las empresas, que muchos de ustedes ya se habrán sumado porque lo están viviendo de cerca, de cómo acercar cultura cuando los equipos están distribuidos. Así que bueno, brevemente para los que no me conocen, soy Yamila, soy Digital Marketing Specialist en Great Place to Work y les doy la bienvenida oficial a este webinar, que en realidad la idea de hoy, voy a ser solamente su co-host, pero la idea es escuchar a empresas que son las que están llevando adelante esta sesión, que nos van a traer dos miradas bien distintas, pero súper complementarias, porque una es una empresa que trabaja con sucursales físicas que están distribuidas por todo el país, que es trabajo más que nada presencial, y otra empresa es del rubro IT, que trabaja con equipos remotos que están en distintos países. Así que, bueno, sin más, les presento. Tenemos a Cash por un lado, que, bueno, como seguramente todos la conozcan, pero si hay gente de otros países, Cash es una de las financieras más grandes que tenemos en Uruguay, tiene más de 28 años en el mercado, tiene más de 410 colaboradores que actualmente, para que tengan un poco de contexto, están distribuidos en 50 sucursales a lo largo de todo el país. Y bueno, su lema es Nuestra gente primero, es algo que vi que me gustó mucho de ellos, que es una práctica que ellos la adaptan y como que atraviesa su manera de trabajar y de construir cultura, que bueno, ahora nos van a contar un poquito más sobre eso. Y además de compromiso con sus colaboradores, también tienen como un fuerte propósito social, que es promover justamente un acceso justo al crédito en todo el país. Y para eso tienen, bueno, iniciativas que dan justamente beneficios para sus clientes. Y bueno, nuestra invitada especial en el día de hoy es Soledad Castellonese, que es gerente de Personas y Cultura, quien además es abogada y especialista en liderazgo humano estratégico y con propósito. Así que muy bienvenida, Sole. Es un placer tenerte hoy. Gracias por sumarte a esta instancia. Bueno, muchas gracias, Yamila, por toda primero la convocatoria, las ganas de estar, bueno, compartiendo experiencias. Para nosotros es un gusto que nos hayas invitado, así que bueno, ojalá que podamos ir contando y compartiendo las diferentes propuestas. Y gracias Bueno, también a gracias. todos los que se sumaron, ¿no? De alguna forma estamos abriendo nuestra casa a compartir con todos los que se sumaron. Bueno, muchas gracias por sumarse, por la buena predisposición, así que nada, un placer tenerlos. Y por otro lado tenemos a Whiteworks, que es una empresa que se especializa en el desarrollo de software personalizado y soluciones de inteligencia artificial. Y para que tengan también un poquito de contexto, que hoy cuentan con un equipo de más de 90 colaboradores que están distribuidos en Uruguay, en Argentina, en distintas provincias. También tienen personas trabajando en México, Colombia y España. Y hoy nos acompaña su Head of Human Resources, que es Jessica González, que además es licenciada en Relaciones Laborales, analista conductual y orientadora educativa y vocacional. Así que bienvenida, Jessy, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Yami, por la invitación y a todos. Y bueno, también a todos los asistentes, gracias por estar acá compartiendo un ratito. Gracias a ti. Me encantó la descripción que hizo sobre ustedes, ahora me está buscando un poco más de info sobre ustedes, que decía que su objetivo es entregar software de calidad mientras lo pasan bien, que se definen así. Así que contame un poco más, Jessy, ¿cómo definirías en 3 palabras más la cultura de Wireworks? Bueno, si te tengo que definir en 3 palabras, te diría, tengo varias, ¿no? Pero humana, especialmente por el cuidado que tenemos genuino hacia las personas, ¿tá? Y buscando siempre el equilibrio personal laboral. Transparente, porque tenemos mucho enfoque en la comunicación abierta y honesta, que generamos instancias para compartir justamente información. Y auténtica, porque no es un speech, o sea, está basada realmente en valores reales, ¿tá? Es lo que vos dijiste, si tuviera que resumir la cultura de Wyworks es sacar cosas de calidad, generar buena cosa, pero siempre contemplando que todos estemos pasando bien y trabajamos constantemente en eso, justamente a través del cuidado de las personas. Buenísimo. Y ahora vamos a escuchar la otra mirada de una empresa con un contexto diferente, pero que trabaja muy fuertemente en su cultura interna. Y ahí te pregunto, Sole, ¿cómo definirían ustedes la cultura de Cash? Bueno, yo te podría decir, como primero que nada te cuento que nosotros tenemos una cultura orientada a las personas. O sea, es a través de las personas que nosotros vamos y, bueno, logramos los objetivos y desde ahí es donde nosotros pensamos en nuestras estrategias. Pero también en todos estos años, ya 28 años que tenemos acá trabajando en CAU, es la empresa, hemos ido como generando pilares y construyendo una forma de hacer las cosas y una manera de ser. Entonces nos gusta hablar de la cultura como desde cómo somos y cómo hacemos las cosas. Y ahí tenemos algunos pilares que tienen que ver con nuestros vínculos, que tienen que ver con la cercanía, la sencillez, la calidez y la alegría.
Y sobre eso te puedo contar que a nosotros nos gusta, bueno, el vínculo cercano, lo sencillo, no solo en los procesos que intentamos hacerlos más eficientes, sino en relación a los vínculos, en la calidez de cómo nosotros nos tratamos nosotros y cómo nos vinculamos con nuestros clientes. Eh, Sobre la alegría también te puedo contar que lo asociamos mucho al entusiasmo, al momento de hacer las cosas, a enfrentar desafíos incluso. También intentamos hacerlo desde ese lugar, con entusiasmo. Y después tenemos otros pilares que tienen más que ver con el cómo hacemos las cosas y tienen que ver con la fortaleza, la flexibilidad y el trabajo. Entonces, esa combinación de ser flexibles en una empresa que, como tú decías, que tiene más de 400 colaboradores, pero trabaja y cambia rápidamente como una empresa chica, o sea, esa es una ventaja que nosotros la vimos como una ventaja competitiva importante, nos ha hecho esto, ¿no? Crecer y nos ha hecho que rápidamente podemos atender algo que está pasándonos en Artigas, rápidamente podemos dar una solución acá. Esa flexibilidad la vimos, es un diferencial importante. Y bueno, la fortaleza, obviamente, todos estos años nos ha puesto desafíos que los hemos fortalecido. Y tenemos el trabajo, bueno, nuestro gerente general siempre nos dice trabajar, trabajar y trabajar. Y todo esto, como tú contaste al inicio, es con nuestro eslogan, que de verdad lo vivimos así, es nuestra gente es lo primero. Es a partir de allí donde nosotros podemos construir los diferentes escenarios, las diferentes estrategias en cada área y bueno, y nuestros logros están ahí. Es porque tú estás acá y marcas la diferencia es que nosotros logramos los resultados. Así que eso es lo que te Buenísimo. podía contar. Me encantó la definición. Y bueno, ya conociendo un poco más la esencia de cada cultura, quiero ir como un pasito más y hablar de las prácticas del día a día, que es lo que estamos todos esperando. Claro, Así ¿qué que hacemos? empiezo, si querés, por Jessy, si querés contarme si tienen prácticas así o rituales, digamos, cotidianos que ayuden a que su equipo se sienta más conectado, ya que tienen gente trabajando en distintos países y en forma remota. Bueno, te cuento, Yami. En lo cotidiano, nosotros nos manejamos mucho con lo que es Slack, ¿tá? Y ahí lo que tenemos es como una comunicación muy fluida, independientemente de dónde se encuentre el colaborador, ¿tá? ¿Qué tiene que ver Slack? Bueno, ahí tenés diferentes canales, ¿tá? Donde compartimos rituales como saludarnos todos los días, celebrar cumpleaños, hacer preguntas random, ¿tá? Es lo que nos tiene todo el tiempo comunicados en el día a día. No sé, compartimos, hay otro canal donde se comparte música y todos escuchan al mismo tiempo, un canal para celebrar tus propios logros o los de tus compañeros, ¿tá? Esas son prácticas o rituales que forman parte del día a día y nos mantienen como a todos conectados, ¿tá? Y se dan de forma súper natural. Yo considero que la conexión que se da así de natural, en realidad, se logra no tanto con prácticas cotidianas, como esto que te estoy diciendo, o rituales que sí existen, eso creo que fomentan el vínculo, pero no son como la base. Yo creo que esa fluidez que vimos día a día está más relacionada con prácticas pensadas o rituales que son más de forma presencial, te diría, ¿tá? Te doy ejemplos. Tenemos 2 instancias anuales que llamamos Summit, en las que nos juntamos toda la empresa, ¿tá? Traemos a todos los colaboradores del exterior, pasamos una semana juntos, ¿tá? Eso sucede 2 veces al año, no sé si lo mencioné, y es un día entero dedicado, poner en un sábado, ¿tá? A estar compartiendo todo el día, a conocernos, vincularnos con diferentes actividades, ¿tá? Desde la mañana hasta la madrugada, ¿tá? Y después, durante la semana, trabajamos juntos e incluso un día de ellos, tomamos un día de la semana, tomamos un día para juntarnos con la misma intención de vincularnos, pero ya más a nivel un poco técnico, ¿tá? Entonces ahí tenemos de repente open space o compartimos cuestiones más laborales. Durante toda esa semana de trabajo, además de la jornada laboral y compartir la jornada, hay una agenda después de que termina el horario laboral, que en realidad no hay un horario porque Whiteboard es flexible, la mayoría están remotos, donde también hay muchas instancias de bonding, ¿tá? Ir a jugar al pádel, asados, afters, lo que fuera, ¿tá? Eso yo creo que es la base de cuando nos juntamos ahí es como que tenemos esa conexión súper importante y después obviamente la vamos fortaleciendo con otros rituales u otras prácticas, ¿tá? Por ejemplo, yo viajo 2 veces al año a Argentina, que es donde tenemos, la mayoría de nuestros colaboradores están acá y en Argentina. Después tenemos distribuidos por otros lados, pero la mayoría está acá. Yo viajo 2 veces al año, entre Summit y Summit,
¿tá? Para justamente que la gente del exterior no sienta desconexión. Al ser Argentina tan grande y como vos decías, están en varias provincias, nada, tratamos como de, cuando va alguno de nosotros, la realidad es que ellos que no se juntan tanto en el cowork, se juntan y hacen como mini summits, ¿tá? Que colabora también a esto que te decía, le genera otra dinámica. Bueno, Sole mencionaba bastante lo que es la cercanía, y yo creo que esa es la práctica más importante. Nosotros, bueno, yo desde Recursos Humanos hablo cada 3 semanas con cada uno de los colaboradores de Whiteworks. Y no hablo solo a nivel laboral, ¿tá? Es un tema de estar justamente conectados, ¿tá? Obviamente hablamos de proyectos, asignaciones, motivaciones y demás a nivel laboral, y después compartimos instancias a nivel personal, ¿tá? Eso creo que también es una base muy importante, ¿tá? La cercanía, como decía Sole, para mantener toda esta fluidez que después se da en prácticas cotidianas. Después tenemos también una instancia mensual que es remota, donde Jorge, mi compañero, facilita el Whiteworks News, que básicamente es una instancia donde a veces los proyectos se exponen qué están haciendo, o managers comenta en qué está la empresa, o cuestiones, va variando, ¿tá? No tiene un formato muy rígido. Nada en Whiteworks es muy rígido, en general, ¿tá? Después, bueno, en Uruguay sí, ya tenemos más facilidad, estamos un poquito más cerca, si bien la realidad es que la gente se junta los martes y jueves mayoritariamente en la oficina, después el resto está remoto. Ahí sí tenemos, bueno, los rituales que ya son más clásicos, ¿no? Como es, bueno, bonding mensuales o los festejos de cumple de mes, a fin de cada mes una torta, ¿tá? En Argentina también fomentamos ese espacio, pero como te digo, por las distancias, nada, a veces no sale tanto. Así que bueno, en resumen tenemos prácticas y rituales cotidianos que se dan de forma para mí natural, ¿tá? Pero tienen base en la cercanía y en cosas más pensadas presenciales, ¿tá? En estar juntos, en compartir, ahí. Así que bueno, por ahí sería. Buenísimo, ahí me das el pie perfecto, también porque esto de la cercanía también es algo que les pasa mucho en Cash. Me imagino que también tienen como este tipo de prácticas. Así que contame, Sole, ¿cómo hacen al tener equipos ¿Cómo distribuidos hacemos? generar este Bueno, tipo de instancias? O si las hacen por los locales, o si claro. juntan en algún momento del año a la gente. Contanos un poco ahí cómo lo gestionan. Bueno, a ver, es un gran desafío. Jessica lo comentaba, en equipos distribuidos o inclusive cuando estamos juntos. Es como nuestro gran desafío es cómo seguimos vinculándonos, ¿no? Adecuadamente, de forma cercana, de saber del otro, porque esta mirada integral de la persona, ¿no? No solo es que venimos a trabajar, sino que yo tengo cosas, me suceden cosas. Tenemos que de alguna forma poder estar cerca de cada una de las personas. Entonces, nos fuimos planteando diferentes desafíos. Te podría contar desde eventos que vienen de hace muchos años, como pueden ser las fiestas de fin de año. Cada logro era festejado desde una sucursal que se abría, por ejemplo. Todos momentos en que de a poquito nosotros, yo qué sé, yo empecé cuando había 50 personas en la organización y ahora hay más de 400. Entonces, yo tengo muy presente incluso como anécdota que también tiene que ver con nuestra cultura, decir, bueno, se abrió una sucursal, un festejo. Era un momento para encontrarnos, no solamente el hecho ¿no? de ese logro, sino que nos gustaba encontrarnos. Y así fuimos generando cada vez más instancias que tenemos, por supuesto, con cada una de las sucursales, pero después tenemos la fiesta de fin de año, que es un evento corporativo, que es un poco integración y otro poco es eso, ¿no? De festejar, y es un reconocimiento que nos hace la empresa a todos nosotros. Después tenemos los cumpleaños de la empresa, de Cash, cada vez que cumpleaños, que es organizado por los propios colaboradores. Nosotros mismos nos reunimos y pensamos en la idea y obviamente colaboramos con eso porque nos queremos reunir. Y bueno, obviamente, como dice Jessie, tenemos After Sunset. Tenemos un club ahora que el club nos permitió, desde hace un año que está inaugurado, nos permitió integrarnos, nos permitió tener actividades deportivas, hablar de temas importantes como bienestar. Bueno, es un momento de disfrute. Imagínate que nosotros nos reunimos incluso y elegimos eso. Un fin de semana, ir a pasar con nuestras familias al club, donde nos encontramos con otros compañeros también con sus familias.
Entonces, ¿qué pasó? Nosotros la presencialidad, que obviamente hoy se habla mucho de empresas que son, ¿no?, con presencialidad y otras que no. En realidad es como consecuencia de también, ¿no? Es a través de que nosotros reforzamos y nos gusta esto de vincularnos y estar cerca, es que es inevitable y necesitamos, ¿no?, esa presencialidad. También va como unido. Así que por un lado te puedo contar eso, por otro lado tenemos otros rituales que tienen que ver con reunión de supervisoras, que se reúnen todos los líderes de la organización en forma bimensual. Tenemos otros procesos que tienen que ver también como desarrollo y colaboración, que tienen que ver con convenciones que hacemos anuales, y son rituales porque se hacen cada año, ¿no? Los profesionales de crédito capacitan a otros compañeros también, que eso se da de una manera que la verdad la vimos como súper positiva. No es solamente que podemos traer a un docente, que también lo hacemos cada tanto, externo, sino que las propias personas de la empresa capacitan a otras. Ese tipo de cosas para nosotros son rituales, también se hace en otras áreas, como puede ser cobranzas. Eh, Tenemos, por ejemplo, todo un plan de inducción cuando las personas ingresan a la organización que se hace sostenidamente desde hace 28 años, y es que todos hacemos una recorrida por las diferentes áreas de la empresa. Porque queremos que las personas que ingresan, así sea que trabajen, bueno, en contact center o trabajen en créditos, depende, no importa el área, todos conocemos las diferentes áreas de la empresa para conocer la actividad, el negocio y a los compañeros. Lo seguimos haciendo. Otro ritual, en ese primer día de bienvenida, además de hacer todos los, obviamente, trámites que se necesitan, el gerente general y yo personalmente nos reunimos con esa persona y le contamos sobre nuestra cultura. Le decimos, así somos y así hacemos las cosas. Que por supuesto después lo tiene que vivir, ¿no? Después lo tiene que experimentar en su día a día, pero ya se lo comentamos desde el primer día. O sea, son todos rituales para nosotros que nos han acercado, han unificado nuestra manera de hacer las cosas, eso es justamente. Tenemos, por ejemplo, premiamos por antigüedad, tenemos un premio que se hace en la ocasión de la fiesta de fin de año, es los 10 años les regalamos un reloj a las personas. En los 25 años, un viaje, y que tal vez decís, bueno, 25 años, tenemos 6 o 7 personas todos los años que se ganan ese viaje, y les regalamos ese viaje. Que también esa estabilidad laboral y esa permanencia en la organización tiene mucho que ver con nuestra cultura, porque hace que todos sigamos como sosteniendo, impulsando e empujando sobre nuestra cultura. Así que bueno, son algunas de las prácticas, Yamila, que te puedo contar, que no se dieron todas juntas, porque eso es bueno también contar, ¿no? Que a veces, me imagino a Jessica le habrá pasado lo mismo. A medida que van cambiando los escenarios y las necesidades, vamos entendiendo que hay cosas nuevas para hacer. Y ahí tenemos que estar atentos en eso, ¿no? Y proponer. Totalmente, y también la importancia de escuchar, ¿no? Porque Claro, también la gente, tener en cuenta los distintos públicos que tenés trabajando dentro de la organización y que también cada claro. uno quiere distintas cosas o se va sumando generaciones nuevas que también Exacto. proponen sus Sí, ideas, entonces la importancia como de escuchar todo el tiempo sí, ahí, ¿no? Y también lo que comentabas, que había leído algo por ahí de Cash, que ustedes hablaban como que los líderes son como la base de su cultura, son una parte muy sí, importante. sí, Y también se ve reflejado en eso que comentabas, de que, bueno, o sea, también es re importante tener líderes cercanos para que la cultura se sienta cercana al estar sí, tan distribuidos en tantas sucursales distintas, sí, como qué importante es eso. sí. Me parece Sí, son bueno. los únicos creadores de cultura, ¿no? O sea, nosotros entendemos que desde ahí es donde se empieza a trabajar y es como, eso es lo sostenido, ¿no? Que todos los líderes que se van formando, porque hay algunos que ya obviamente están más formados y otros están empezando, todos vayamos hacia ese camino, tal cual como tú Totalmente. decís. Sí, Y mismo eso también de que los propios líderes vayan formando otras personas, también sí. como ese sentido, ¿no? De pertenencia que está buenísimo. Y Sí, ahí un nosotros poco, tenemos prácticas, digo, después capaz que te contamos más, pero digo, tenemos prácticas específicas para líderes y proyectos y programas para líderes y todo un plan conocer que lo estamos abordando desde hace unos cuantos años, de ir a hablar con cada una de las personas de la organización, y todo eso hace mucho también a esto de la motivación, ¿no? Y de desarrollo. Este, Así que bueno, si después querés lo compartimos también. sí, sentite libre de compartir si querés ahora, Ah, vamos a ver eso cuando te quede bueno, mejor. simplemente comentarte que nosotros tenemos todo un programa de fortalecimiento de líderes que, independientemente de que cada área obviamente va desarrollando sus propios líderes en las áreas de competencia que se necesitan, tenemos nosotros de Personas y Cultura todo un programa creado para generar, o sea, fortalecer habilidades transversales.
que es para todos. Y nos reunimos, somos casi 90 líderes en la empresa, y desde los gerentes hasta los coordinadores, jefes, supervisores, todos juntos, generando diferentes habilidades como tuvimos un módulo de inteligencia emocional, innovación y creatividad, negociación, conversaciones difíciles, feedback. Tenemos diferentes temas todos tenemos que estar preparados en esto, independientemente de la actividad. Que además esto hace que nosotros empecemos a formarnos como equipos de líderes. Eso fue como una de mis principales iniciativas cuando comencé en el área de personas y cultura, que era así, bueno, los líderes tenemos que ser equipo. Después tenemos un foco puesto en alguna área específica donde yo me tengo que especializar porque es mi tema. Pero para la organización somos todos líderes. Y empezar a vernos desde ese lugar. Entonces empezamos a convivir mejor en cuanto a las decisiones que tomamos, la interacción entre los equipos. Todo eso hizo que se fue cada vez fortaleciendo más, ¿no? Así que bueno, te lo Bueno, cuento como algo, como una práctica que tal vez sea buena, ¿no? De a veces como de implementar para diferentes, depende de la realidad de cada empresa, pero sí fue muy positivo y ellos mismos cómo se empoderaron en ese lugar, ¿no? Y en esa tarea. qué bueno. Bueno, gracias por compartirnos esta práctica. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el inicio de todo esto. Sabemos que muchas veces uno empieza a trabajar la cultura como con más intención, a partir como de un punto de quiebre. O sea, detectás como una necesidad clara de decir, bueno, ahora tengo que empezar a trabajar esta cultura, me está creciendo el equipo, tengo gente en distintos países, o de repente se está formando una sede en otro país o en otra provincia como en Argentina, como les pasa a YWorks. Así que quiero ir un poquito a ese momento del origen y preguntarte, Jessy, si hubo algún momento en el que se dieron cuenta que necesitaban trabajar más profundamente la cultura por hecho de tener equipos distribuidos, y qué hicieron en ese momento. Bueno, que necesitáramos trabajar más la cultura porque tuviéramos algún problema no nos sucedió. El momento que nos generó un impacto fue la pandemia, porque hasta ese momento éramos solo gente de Uruguay trabajando presencial, eh, y éramos en la mitad o incluso menos de lo que somos hoy. Entonces, nada, obviamente nos puso en estado de alerta y tuvimos que trabajar, nos pusimos a pensar en cómo proteger, que es lo que creíamos que se nos venía, ¿no? Esa, la cultura que habíamos generado, que para ese momento entendíamos que tenía mucha base en la presencialidad. Y bueno, ahí construimos obviamente estrategias para afrontarlo, esto que te decía, bueno, del acompañamiento que yo hago con todos los colaboradores, se hizo como más habitual, ¿está? Y después obviamente nos dimos cuenta del valor que tenía y eso se mantuvo. Tuvimos muchas más instancias, tratamos de tener instancias de bonding remoto, variadas. La realidad es que no nos generó mucha cosa y no se sostenía demasiado. Después nos enfocamos en alguna manera estar cerca y fuimos como sobre la marcha sacando, no sé, sacando ideas, como para estar cerca, como, no sé, en invierno enviarles un kit con regalos. Nosotros tenemos como beneficio el almuerzo. Bueno, hicimos toda la gestión, evidentemente, para que pudieran seguir sosteniéndolo a los proveedores, que no era lo mismo, ¿no? Llevar toda una oficina que Claro. te lo lleven a tu casa. Les agregamos los viernes, por ejemplo, el mismo proveedor que nos llevaba los almuerzos, que tuvieran la cena y alguna bebida, como ir mimando esto que decíamos, que no se perdiera la calidez que vos tenés en la presencialidad y en el día a día. La realidad, bueno, es que las herramientas virtuales no nos dieron a nosotros increíblemente mucha solución, pero todo esto igual nos sirvió para ver que la cultura que nosotros creíamos que, bueno, que se podía peligrar sin presencialidad, no fue así y que estaba arraigada, ¿no? Como que era más profundo. No se quebró nada y esto nos motivó incluso a contratar remoto, como te decía que antes no teníamos, y expandirnos a otros lugares. Y la realidad es que lo que yo entiendo es que la esencia, que también lo mencionó Sol en algún momento, la esencia está en la gente que vos contratás, en los perfiles que vos tenés en la organización, y para mí es la gente a la que hace la cultura en sí. Nosotros en ese momento
pasamos a hacer el doble en menos de un año. No se rompió nada, se mantuvo todo perfecto, incluso cuando integramos presencialidad, con remotismo, con pandemia, con mil cosas más. Y bueno, y ahí nos ayudó a darnos cuenta que está ahí la base en realidad para nosotros. La base está en los perfiles, la gente te hace la cultura. Entonces, lo que trabajamos más a fondo en ese momento fue en el proceso de contrataciones y ver, ¿no? Ajustar, crear un proceso que nos asegurara que íbamos a dar con los perfiles que nosotros entendemos indicados para nuestro tipo de organización. Buenísimo. ¿Y ahí tienen alguna recomendación o algo para encontrar gente como que se ajuste al perfil? Yo creo que depende mucho de cada empresa y perfiles que esté buscando. Creo que hay que buscar justamente nosotros tenemos un proceso que quizás no es de lo más habitual, no sé, tengo una primera instancia yo, después entrevistan algunos de los developers que trabajan conmigo, son los que me ayudan en staffing haciendo las entrevistas técnicas. Pues digo, creo que cada empresa debería buscar, pero sí trabajar a fondo en lo que es el proceso de contrataciones, porque la gente hace lo que es todo, en realidad. Total, bueno, buenísimo. Y ahora, bueno, volviendo un poco acá, un poco nos adelantaste ya, pero en contextos donde el equipo central no puede estar presente físicamente, digamos, ¿cómo se aseguran que las personas que están en otras sucursales o en otros Claro, departamentos se sientan escuchadas, valoradas? claro. Un poco el liderazgo de lo que hablamos recién, pero si querés compartirnos alguna forma en que lo hacen. Sí, claro, claro. Sí, lo mismo que decía Jessica, tenemos ese desafío grande de, bueno, sin duda que el tema de talento y las personas es lo principal, tal cual coincido. La persona adecuada en el lugar adecuado, obviamente es la clave y facilita todos estos procesos también, ¿no? Que estamos hablando, porque una cosa es la propuesta, otra cosa es cómo lo llevamos adelante y con cómo cada uno también sigue transmitiendo eso de sus equipos y de las personas con las que trabaja. Pero sí tenemos algunas prácticas que fuimos incorporando. Por un lado te cuento que por un lado tenemos una recorrida que hacemos todos los años y a todas las sucursales, las hacemos directamente el gerente general, la gerencia de negocios y yo. Nos movemos por todo el país, ahora tenemos una la próxima semana. Todas las sucursales compartiendo con las personas de los equipos, no solamente un rato el trabajo y ver cómo están, sino que salimos y podemos ir a cenar con ellos, compartir un almuerzo, desayunar, donde ahí hablamos un montón de cosas, algunas cosas que pueden ser laborales y otras que no, porque nosotros lo que buscamos es estar cerca de la persona. Hay otras cuestiones laborales que las resolvemos desde acá, que sabemos y tenemos monitoreado, tenemos obviamente monitores que nos dicen los objetivos, los resultados, las metas, eso lo tenemos totalmente diseñado, pero eso no nos alcanza a nosotros para estar cerca de las personas. Entonces, ese es el momento y uno de los grandes momentos que tenemos para decir, nosotros vamos hacia donde están ustedes. Que la verdad que es una energía puesta interesante porque obviamente que todos tenemos, ¿no? Cosas, agendas, y sin embargo siempre nos hacemos todos los meses unos días para estar compartiendo. ¿Qué pasa con eso? Pasa que tenemos, la evolución es increíble porque las personas cuando se reúnen con nosotros, comparten, nosotros nos traemos un montón de cosas, de la persona, de cosas para hacer, de evoluciones para después darles también, y a veces solo charla, a veces solamente estar ahí. Después tenemos otra parte importante que fue, y yo la empecé como a incorporar y fue como desde hace 3 años que estoy en lo que es personas y cultura, pero en la organización hace más de 20. Y fue esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para acercarnos más? Y generamos un plan que se llama Plan Conocer o Plan Conocernos, donde yo personalmente, y acompañada en algunas instancias con algunas personas de mi equipo de talento, me reúno con cada una de las personas de la organización. A veces son equipos, a veces son de forma individual, a veces es un trabajo en conjunto, porque a veces es el líder del equipo que dice, bueno, estaría bueno trabajar algunas cosas acá, entonces nos sumamos y vemos cuál es nuestro aporte y cómo hacemos para colaborar ahí y ayudar. Pero lo que tiene más rico esto es que directamente yo hablo con cada una de las personas y entiendo su situación integral. Entonces, cuando surgen algunos temas, algunas situaciones a resolver, para mí no es lo mismo ya haberte conocido y saber exactamente cuál sería el abordaje y cuáles son tus necesidades, sus sueños, tus proyectos.
y ver cómo eso se combina con los de la empresa, porque también es eso. Es como un poco decir, bueno, hagamos un mapa de talento. A mí me gusta mucho hablar, y lo pienso así, de que todas las personas tenemos un talento natural, que para algo somos más buenos en esto y que en otra cosa. Y de alguna manera estamos tratando de llevar esto a los líderes para que también lo hagan y también empiecen a observar más a cada una de las personas desde ese lugar, para que podamos ver si mañana esa persona cumple este rol mejor acá o acá, o cómo potenciarlo, cómo ayudarlo, cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, eso para mí genera mucha motivación. Por un lado está, me acerco a ti para conocerte, por otro lado es cómo hago con todo ese conocimiento que fui generando para devolverte, ¿no? Cosas que sean buenas para tu desarrollo. Y después están también, bueno, obviamente prácticas de que vamos por actividades estas que te digo, desarrollo, nos dirigimos nosotros hacia el resto del país. Obviamente vienen también y comparten con nosotros actividades en Montevideo. Esa dinámica está sumamente aceitada, digamos, ya tenemos planes específicos de ir de una sucursal a otra. Pero de lo que tiene que ver con líderes y la gerencia, se dio como algo como muy positivo en todas estas interacciones que me parece a mí que fue muy positivo para todos y nos unió mucho, sí. Qué bueno, ¿no? Y esa, además, fomentar esa confianza que te genera la presencialidad, de tener a la persona al lado que de repente le comentás alguna Sí, cosa que capaz que en instancias que están más como estandarizadas, sí, capaz que no se dan. Entonces, claro, nada, está bueno eso de que puedan acercarse como sí. presencialmente también a ellos y también ver, entiendo las realidades de cada local y de Sí, todo. tal cual. A veces son shopping, hay de todo. Nosotros tenemos también, como tú decís, diversidad de horarios, diversidad de actividades, edades distintas, necesidades distintas, bueno, como todos. Y también ese es un arte, ¿no? De combinar cada una. Lo que sí buscamos en todos los casos, Yamila, y eso creo que es algo que está bueno para compartir, y es desde la manera que sea, y a veces de formas distintas, de buscar conexión emocional. Nosotros necesitamos conectarnos emocionalmente con las personas. Por eso digo, cuando hablamos de fidelizar el talento o retención de talento, no es solamente prometerte cosas y darte esto. Nosotros tenemos cursos, tenemos personas que incluso les pagamos carreras de grado, que no es lo habitual, porque a veces tenés posgrado, maestrías, pero nosotros pagamos carreras de grado. Y yo te diría que eso es un aspecto muy importante, pero lo que de verdad reúne todo esto es la conexión emocional. La persona que dice, ta, yo estoy acá y contá conmigo para lo que sea. Esa, lograr eso es lo que para nosotros es el foco de todos los días. Esa es un poco para nosotros la clave y de lo que así ha sido. Qué bueno y nada, y qué bueno que podamos fomentarlo en una empresa de más de 400 Sí. colaboradores, que imagino que debe ser un desafío impresionante. Así que, nada, Pero es buenísimo. apasionante también, ¿no? Digo, también tiene, no sé, Jessica lo verá desde su lado, creo que es una de las tareas más gratificantes que yo me dedicaba a la parte jurídica, estaba en el área jurídica y me encanta también. Pero esto de decir, bueno, trabajamos con las personas para que cada uno se sienta valorado, motivado, como tú decís, y deje huella, porque esa es la parte que para nosotros es lo mejor, ¿no? Poder dejar una huella en el otro es lo más gratificante. Creo que de las cosas que tiene esta tarea es eso. Totalmente. Bueno, y ahí, Jessy, me gustaría tocar un tema que me parece súper importante a la hora de gestionar equipos distribuidos, que es el tema de cuando alguien ingresa en la organización, que suele ser un tema sensible en equipos distribuidos, y ahí preguntarte cómo hacen para darle la bienvenida a alguien nuevo cuando entra a Whiteworks y cómo hacen para que se sienta parte desde el día uno, o sea, desde el primer día, si tienen alguna práctica, algún ritual, algo para el tema del onboarding, o cómo lo viven. Bueno, capaz que está bueno comentar el tipo de, que no le decía al comienzo, el tipo de empresa, ¿no? Medio resumido, que Whiteworks tiende mucho más a la horizontalidad que a la verticalidad. Entonces, cada proceso, como te decía, el proceso de contrataciones o el proceso de onboarding que tenemos ahora, es diseñado tanto por, bueno, en este caso, el líder de recursos humanos, que sería yo, con la ayuda de quienes tengan ganas, además, y según los perfiles, de participar en estas cosas. ¿Tá? Entonces, tenemos un proceso de onboarding diseñado en conjunto, recursos humanos con bueno, desarrolladores de la empresa. ¿Tá? Esto nos permite como, o nos da la idea de que podemos ajustarlo a lo que un desarrollador del otro lado
está esperando cuando lo recibe, esperando encontrarse cuando se incorpora a una empresa de software. Este proceso que tenemos, bueno, te comento, estoy yo en el proceso de onboarding, o sea, los recibo yo cuando ingresan, obviamente, como primera instancia, y después ya se ponen en contacto con el equipo de onboarding, que son entre 4 y 5 desarrolladores. Es bastante fijo, pero sí también, como los desarrolladores tienen su trabajo y sus proyectos, también son libres en algún momento. Si la experiencia, muchos lo hacen, la mayoría lo hacen por experiencia, ¿está? Si la experiencia ya para ellos culminó, pueden rotar y entra otro, y así todos van experimentando si les gusta, si no les gusta y demás, ¿está? Este proceso de onboarding es más bien de acompañamiento, ¿está? Los recibo yo, pasan con ellos, ellos les brindan una guía paso a paso de cada cosa que tienen que ir transitando para hacer una buena incorporación, y los acompañan, lo mismo que hago yo en el día a día, digamos, durante el proceso de adaptación, ¿tá? Por un lado sobrevuelo yo, por el tema de cómo, bueno, consultando cómo se están sintiendo del onboarding, si tienen ideas que podamos incorporar, si les parece adecuado, ¿tá? Como para poder obtener feedback. Y ellos que los acompañan más desde el lado paso a paso y técnico, ¿tá? Por ejemplo, lo primero que van a hacer es, bueno, acceder a toda la información que muestra, bueno, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cómo trabajamos y demás. Después van a ir conociendo la organización, ¿tá? Que ahí, bueno, hay una instancia individual con cada manager, y después conocen al resto del equipo a través de los proyectos. Hay un encargado por cada proyecto que cuando ingresa una persona, agenda una reunión con todo su equipo y bueno, le cuentan de qué va el proyecto y demás. Y ahí ya de paso conocen quiénes son cada uno, quiénes los integran y bueno, y esa es la manera que tienen de conocerse, ¿tá? Eso pasa en las primeras semanas. Después, obviamente, ya hay un onboarding más técnico según la tecnología que la persona deba reforzar o para el proyecto que vaya a ir. La realidad es que puede ser que no tiene un tiempo estimado, porque puede ser que la persona entre en un proyecto en una semana, como puede ser que entre en 3 meses. El acompañamiento se va a dar hasta que la persona sienta que es el momento de poder quedarse sola, y eso es independiente de si ya entró al proyecto o no, y también de lo que están viendo los chicos que los van acompañando, ¿tá? Entonces, lo fundamental para nosotros cuando alguien ingresa es justamente estar todo el tiempo, es más en remotismo, ¿no? Más estar todo el tiempo en reuniones, conectados, preguntando, vinculados con alguien de referencia, ¿tá? Y mantenerse cerca hasta que la persona ya haya generado ese sentimiento de pertenencia. Qué bueno esto que comentabas de que no solo recaiga en recursos humanos el tema del onboarding, o sea, que recursos humanos sea parte, sino que ellos también sean parte, aportándole todo esto como de no soltarles la mano. Eso facilita muchísimo más que ellos vayan generando el vínculo y siendo parte de la empresa más Claro. fácil, ¿no? Que alguien específico. Tal cual, no, buenísimo. Y por último quería preguntarte que me quedó de hoy que comentabas esto de que a pesar de ser una empresa de software con mucha presencia digital, como que les costaba el tema de encontrar herramientas que les ayuden como al principio, ¿no? En lo que es acercar la cultura. Y quería preguntarte, bueno, si hay alguna que hoy en día usen o que nos puedas compartir, que quizás me comentabas Slack, pero si tienen alguna otra que los pueda ayudar No, a hacer. ¿No? en realidad, ya te digo, nosotros experimentamos con varias, hemos creado las oficinas virtuales y bueno, en este mundo de ellos no funcionó. No funcionó, increíblemente. No, nunca nos dio, como que es algo que se inicia y muere, y pasa muchas veces, ¿viste? Ingresa alguien y dice, podríamos hacer esto, y van de nuevo, y como que son libres, obviamente, de probarlo 1000 veces, y siempre termina lo mismo. Hoy por hoy, la herramienta que te puedo decir que nos tiene conectados es Slack, que viene a ser como un WhatsApp de nosotros, ¿tá? No hay ninguna que diga, no sé, incluso te digo, no sé si lo ato tanto lo que te comentaba al principio, a las herramientas en sí, que son eso, herramientas. Mañana se muere Slack y yo no me da miedo que se me vaya a romper algo culturalmente. Encontraremos otra y el tema está más abajo, lo que hablábamos al principio. Exacto. Bueno, buenísimo. Y para cerrar, me gustaría, bueno, terminar con una mirada un poco más a futuro, digamos, más inspiradora, y preguntarle a Sole,
¿qué les gustaría o qué sueñan lograr en términos de cultura en los próximos años o en corto plazo? Si hay algo que les gustaría potenciar un poco más en cuanto a cultura, ahí contanos Bueno, en realidad sí, sí. Tal vez te puedo contar que eso fue como nuestra inspiración o nuestro sueño inicial cuando empezamos a trabajar en todo lo que es personas y cultura, que era recursos humanos en ese momento, hace 3 años y medio más o menos. De alguna forma, yo sentí la necesidad de que cada vez el área de recursos humanos estuviese cada vez más adentro del negocio. Nosotros nos convirtiéramos en socios estratégicos del negocio. De hecho, tuvimos un montón de cambios internamente, generamos también hace un año y poco el nombre de Personas y Cultura, porque era esto de entender la persona y trabajar sobre la cultura de la organización. Y todos estos planes que te fui contando tienen que ver con esos cambios. Entonces, si me preguntás a futuro y como algo inspiracional, a mí me gustaría que se consolidara ese reconocimiento sobre un área de la organización que conoce mucho del negocio y que aporta a cada área del negocio, pero para impactar en los resultados del negocio, o sea, de una manera en los números finales de la empresa. Nos, tienen nuestra razón de ser, todo esto que te conté, de que obviamente el foco en las personas y mejorar la productividad para que termine siendo importante y beneficioso para el negocio. Entonces, eso sería como mi sueño de que de alguna forma se consolidara ese reconocimiento. Así que bueno, ojalá se dé. Hoy por hoy estamos trabajando mucho en eso, pero como lleva tiempo, es como que esas transformaciones culturales entendemos que llevan su tiempo. Así que estamos ahí, al firme. es un proceso y bueno, y la cultura es algo que en realidad como que, porque dicen, está vivo, entonces va cambiando y siempre, Claro, siempre como implica que lo estén trabajando todo el tiempo, así claro. que buenísimo. Justo ahí llegó un mensaje de Juliana, creo que ustedes lo ven porque lo envió como al privado, dice, trabajé en Cash solo por motivos personales, me retiré, pero realmente puedo decir que se siente muy cercano el trato desde el primer día hasta el último, me sentí de esa manera. De seguro si alguien tiene que decidir y me preguntan sobre la cultura y el trato con las personas, lo recomendaría siempre, gracias Soledad. Nos dejó Ay, ahí. bueno, qué buena. Creo que Gracias, yo no Juliana. lo había puesto Gracias. antes de No, es incluso re por... lindo que nos digan, ¿no? Sin duda que sí, que hay personas que, por supuesto, por diferentes motivos pueden no estar hoy, pero que lo vean, que lo valoren y nada, que puedan de por sí mismos hablar de esto que nosotros estamos contando, porque tiene que ver con la vivencia, ¿no? De cada uno. La verdad que gracias, nos gusta mucho que lo haya compartido. Gracias, muchas gracias por, ahí, por dejar el mensajito. Y bueno, y les agradezco a las dos, la verdad, estuvo muy buena la instancia todo lo que compartieron. Creo que nada, si tengo que hacer como una conclusión de las dos miradas distintas, creo que la cercanía que generan en sus equipos, siendo como que es la clave y tener el colaborador en el centro también, como decían, eso de, a pesar de estar lejos, intentar como generar, como acortar esa distancia, que está buenísimo cómo lo manejan. Y bueno, las culturas fuertes es algo que se construye, como decíamos recién, se trabaja y hoy vemos formas como muy distintas de hacerlo, pero a la vez muy valiosas, así que gracias a ambas No, por muchas compartir. gracias a ti. A ti oye, la invitación nos encantó, pero además, bueno, las que se sumaron también y pudieron estar ahí compartiendo con nosotros un rato. Así que bueno, las órdenes y un saludo para todos. Un saludo, ahí nos queda un mensajito nomás de Jimena Alegresa que dice, hola por acá, Jimena de Santa Rosa Carhuán, somos 450 colaboradores y estamos distribuidos geográficamente y con un mix interesante entre colaboradores operativos, talleres operativos, logísticos, back office y comerciales. Es todo un desafío, gracias por compartir sus Tal cual. experiencias. Bueno, muchas gracias por sumarte. Esperamos que te haya sido de ayuda alguna de las prácticas que compartieron nuestras speakers. Así que bueno, gracias a todos y solamente pasar un avisito, ya sé que estamos pasados de tiempo, pero que van a recibir la grabación y además aprovecho de invitarlos a nuestro próximo workshop que hacemos, es la tercera edición que hacemos de workshops interactivos, los hacemos acá en Sinergia Faro. Son para referentes de recursos humanos y es un encuentro en el que tenemos mesas de trabajo, ahí ahora les voy a dejar el link a todos los que están mirando, tenemos mesas de trabajo que son rotativas y tratamos temáticas que importan a recursos humanos y cada uno viene un referente por empresa y puede compartir sus prácticas y entre los de la mesa van compartiendo como sus mejores prácticas o qué desafíos tienen o lo que sea y la idea es como generar esta red colaborativa, así Claro, sí, que sí.
Tan necesaria, aparte. Sí, totalmente, todos invitados. Ahí les dejamos el link en el chat. Pueden reservar su lugar, es el 12 de agosto por la mañana, acá en Sinergia Faro. Así que todos invitados, referentes de recursos humanos, que les da Bueno, interés, ayudar. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse. muchas Nos vemos. gracias. Gracias Y a Gracias, ustedes. gracias Yamila, Jessica también por estar ahí acompañando en este momento, gracias en esta Sole, estancia. gracias Yami y gracias a todos. Nos Muchas vemos. gracias. Chau, Chao, chau. que estén bien. Chao, chao. Chao.